muchas de las cosas que se digan en estas dos entidades son muy parecidas, tanto como el germen causal como la forma cómo se desarrollan las infecciones y la frecuencia que ocurre dentro de los niños. Bien, la osteomielitis es la inflamación del hueso causada por una infección, sea esta bacteriana, sea por hongos, sea por parásitos o por micobacterias. Esto se puede presentar en uno de 5.000 niños, en recién nacidos puede afectar a uno de 1.000 recién nacidos. Es más frecuente en lactantes y menores de 5 años, en donde se ven casi el 50% de los casos. Los varones son más afectados que las mujeres en razón de 3 a 1, inclusive de 4 a 1. Y esto era importante, que el germen causal habitualmente encontraba el estafilococo aureus en un 75 o un 80% de los casos. O sea, esto nos da una pauta para iniciar un tratamiento cuando uno no conoce el germen causal, debido a que la mayor frecuencia de infecciones es causada por este germen. Esto puede ser pregunta de examen. Más frecuentemente puede afectar a los huesos largos, principalmente el miembro inferior. La etiología no es exclusiva del estafilococo aureus, pero es evidentemente más frecuente el estafilococo, un 75 o un 80%. Pueden haber otros grupos de gérmenes como el estreptococo del grupo beta, el grupo B, el Haemophilus influenza, la pseudomonas, la salmonella, la brucela, tuberculosis y hongos, y algunas otras situaciones especiales que la vamos a ver después, como se ve en el esquema. Las osteomielitis pueden clasificarse según su patogenia, según su etiología, según la evolución, según el lugar donde afectan el hueso en diferentes tipos. Nosotros vemos, según la patogenia, tenemos a la hematógena aguda, sea producida por un germen que ha viajado en el torrente sanguíneo y ha llegado al hueso y ha producido el proceso infeccioso inflamatorio. Puede ser contiguo a un foco de infección, o sea, hubo un proceso infeccioso a nivel del músculo, del celular subcutáneo, de la piel, y se acercó hacia el hueso, se contaminó el hueso, y a eso llamamos contiguo a una infección, a un foco de infección. Puede ser por inoculación directa del germen, o sea que el germen vino de afuera porque lo pusimos, o porque sufrió agresiones, por ejemplo una herida por un arma blanca que está sucia y puede llegar al hueso y contaminarlo, o un proyectil de arma de fuego, o en un proceso quirúrgico también. El hueso no tuvo infecciones, lastimosamente se infectó la cirugía y esto produjo una osteomielitis. Según su etiología puede ser productora de pus y no productora de pus, piógena o no piógena. Según la evolución puede ser aguda, subaguda y crónica. Esto de aquí no es que exista una osteomielitis pura, aguda, o que exclusivamente fue crónica, sino que esta crónica en algún momento fue aguda, pasó su etapa de aguda y llegó a ser crónica. Esa es la misma osteomielitis, pero en diferentes fases. Existen otras osteomielitis que vamos a ver después, que son unas osteomielitis especiales, que también eran conocidas como subagudas, que la vamos a ver después. Son 3 tipos, la vamos a revisar, que ahora ya últimamente ya no son muy frecuentes. Y según la afección de la osteomielitis, puede ser medular, si afecta a la zona central la zona medular del hueso; superficial, si afecta solo la cortical, que está muchas veces expuesta; puede ser localizada, si afecta un sector del hueso específico; o difusa, si afecta diferentes lugares del hueso o toda el área cortical. Vamos a ver principalmente de la osteomielitis hematógena aguda, que es la que más frecuentemente se encuentra. Como se ha dicho, es frecuente en niños menores de 5 años. Los gérmenes llegan vía hemática y forman focos primarios, principalmente metafisiarios. La etiología depende de la edad, pero ya hemos dicho que el estafilococo aureus es el más frecuente en todos los grupos etarios. Y los factores importantes son la malnutrición, la inmunodepresión y la enfermedad crónica. Esto es lo que ocurre.
El germen ha llegado vía sanguínea, llega hacia la zona metafisiaria del hueso. Como ven, existen muchas tortuosidades en el hueso. Son como los remansos del río. Aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a la selva han visto estos ríos que son muy tortuosos. Ustedes ven, si se detienen un rato a mirar, la parte central, el torrente, tiene una velocidad, y la parte marginal, en la zona de las curvas, existe a veces otro terreno. Se forman como sitios de remanso. Inclusive algunos habitantes lo usan para piscinear. Entonces, en estas zonas de más remanso muchas veces viven peces, porque no existe mucha velocidad en el torrente. Algo así ocurre con estos lagos que existen a nivel de los capilares en la zona metafisiaria. Como son tortuosos, existe muchas dilataciones venosas o capilares que producen remansos de la corriente sanguínea, y ahí aprovecha el germen que ha venido por la sangre para multiplicarse y vivir, igual que los peces, formando colonias a este nivel y posteriormente produciendo un absceso en esta zona que nosotros vamos a llamar absceso. Si afecta a la metáfisis, se va a llamar absceso metafisial. Algo sobre la cuestión bacteriana. Las bacterias inicialmente colonizan el hueso y están muy pegaditas ahí al hueso. Conforme va creciendo la masa de las bacterias, se forman biocapas. Y estas bacterias que están en la parte no sésil, porque estas se llaman sésil, las que están pegaditas al hueso, estas tienen una multiplicación muy rápida, o sea, se multiplican rápidamente. Tienen un metabolismo rápido, y en cambio estas de acá tienen un metabolismo muy lento, las que están pegaditas al hueso. Esta diferenciación en dos grupos de bacterias, siendo la misma bacteria, la forma como se multiplica, va a ser importante para entender por qué es tan difícil el tratamiento de los procesos infecciosos. Y aquellos que están rotando en los hospitales se dan cuenta que hay pacientes con osteomielitis y no podemos curarlos, porque estas colonias que están pegaditas, estas bacterias que están pegaditas al hueso, como se multiplican muy lentamente, los antibióticos no les hace efecto. A estas que están en la superficie, que ya están en la parte no sésil, que están, se puede decir, en la zona externa de la agrupación bacteriana, como tienen un metabolismo más rápido, puede ser factible que los antibióticos actúen a este nivel. Esa es la explicación por qué es muy difícil. Las bacterias que viven en el interior del glicocálix, o sea, estas en la parte sésil, sufren una modificación fenotípica y su estado de inactividad energética las hace resistentes a los antibióticos. En cambio, las que están en la parte externa muestran un estado metabólico activo y por eso es más susceptible a que los antibióticos actúen ahí. Bueno, ya tenemos a la bacteria que se ha instalado en la zona metafisiaria, ya ha formado un absceso. Esta pus que está aquí trata de buscar caminos para salir del hueso, entonces forma canalículos, unas fístulas intraóseas, y llega hasta la zona del periósteo. Al encontrar el periósteo, como en los niños el periósteo es muy grueso, es una capa protectora para que esta pus no salga, y comienza a disecar el periósteo, separando el periósteo del hueso. Esto se llama absceso subperióstico, ¿no? Está disecando, está formando una colección de pus entre el periósteo y el hueso. El periósteo no se va a quedar tranquilo. Él asume de que existe alguna agresión al hueso y va a ser productor de más hueso. Y se ensancha el hueso, y este hueso nuevo que produce el periósteo se llama involucro. Ojo con esos términos. Ahí tenemos el involucro, tenemos el absceso metafisiario, tenemos las fístulas, el absceso subperióstico. Pero pueden existir múltiples fístulas, de tal manera que puede quedar un hueso al aire, como si fuera una isla. A este hueso que ya no le llega irrigación porque está desprendido, porque es como una isla, se va a morir. No tiene circulación. Y a esto nosotros le
llamamos secuestro. Entonces tenemos casi ya todos los componentes que forman parte de una osteomielitis, ya no aguda, porque en este proceso aquí ya está en un estado crónico. Posteriormente la fístula logra atravesar el periósteo, invade la parte blanda donde puede formar un absceso de partes blandas y sale al exterior por medio de también un orificio, lo que nosotros llamamos la fístula cutánea. Entonces, esta es la fisiopatología de la osteomielitis. Tengo el absceso metafisiario, que puede ir hacia absceso subperióstico, como vemos aquí. Puede este absceso subperióstico drenar ya hacia la zona de partes blandas y producir una afección de las partes blandas, lo que se conoce como absceso de los tejidos blandos. Sin embargo, el absceso metafisiario o la fístula puede producir islas de hueso, que conocemos como secuestros, que son las necrosis óseas avasculares, ya se quedó sin circulación el hueso. La neoformación de hueso nuevo alrededor de todo esto, que se llama involucro, y esto ya lo conocemos como osteomielitis crónica de las fístulas que salen al exterior. Nuevamente, para que lo tengan en cuenta, la bacteria llegó hacia el hueso, fue hacia la zona de la metáfisis donde se instaló, produjo el absceso metafisiario, esto aumentó la presión a ese nivel, lo cual llega a isquemia ósea y a secuestro, por trombosis también. Se produce el involucro como reacción del periósteo para tratar de darle vida a este secuestro, y esto ya se configura como una osteomielitis crónica. No hay separación entre estas dos, es una continuación, sino solamente nos sirve para saber en qué momento estamos haciendo el diagnóstico de la osteomielitis. Si ya veo que existe un secuestro, ya no es una osteomielitis hematógena aguda, obviamente esto ya es crónico. Pero aquí hay una situación especial. En los menores de 18 meses, en algunas epífisis, las epífisis son metafisiarias. Entonces, cuando drena el contenido, muchas veces no lo drena hacia la zona de los tejidos blandos y la piel, sino lo drena dentro de la articulación. Entonces, al drenar la pus dentro de la articulación, contamina la articulación y produce una artritis séptica también. Pero esto ocurre en estos niños. Puede ocurrir infección de la epífisis que lleva a un absceso intraarticular. Y a esta situación en donde está contaminada la articulación y está contaminado el hueso se conoce como artromielitis. Ojo, la artromielitis se presenta en niños menores de 18 meses. Para ello muchas veces no solamente tenemos que hacer drenaje de la zona metafisiaria, sino también de la articulación. Y a veces encontramos en niño menor de 18 meses, yo entro por una artritis séptica de cadera, yo digo, está infectada la cadera, pero también puede estar infectada la cabeza. Entonces estoy obligado a hacerle perforaciones en la cabeza con la broca para quitar la presión de la cabeza y si es que hubiera ya una infección de ella, quitarle la posibilidad de que pueda hacer necrosis también de la cabeza femoral. Estas son las principales localizaciones de la osteomielitis. Miren por regla las que están alrededor de la rodilla, ¿no? Las principales localizaciones de la osteomielitis. La metáfisis distal del fémur y la metáfisis proximal de la rodilla. Después viene la metáfisis proximal del fémur, la metáfisis proximal del húmero y la metáfisis distal del radio. Estas son las localizaciones más frecuentes para las osteomielitis. Y de etiología depende de la edad, se dijo. Esto es un cuadro solo para que tengan conocimiento de que en diferentes años de edad tenemos diferentes gérmenes frecuentes. Sin embargo, el más frecuente es el Staphylococcus aureus en todos los grupos etarios. Algunas características, por ejemplo, la cándida, que se puede presentar porque, ¿por qué pensarías que se presenta la cándida en niño menor de 2 años? Porque se contamina en el momento del parto, ¿verdad? O sea, bueno, eso no va a ocurrir en las cesáreas, obviamente, porque en las cesáreas no viaja por el canal de parto. Pero en aquellos niños que nacen vía vaginal pueden contaminarse de una cándida en el momento de nacer, y en algunos niñitos que son inmunodeprimidos, con mayor razón.
Entonces, en el niño de 2 meses a 5 años, recordar el hemófilos influenza, y en los mayores de 5 años, principalmente en los adolescentes, la Neisseria gonorrea. ¿Y por qué la Neisseria gonorrea en los adolescentes? ¿Por qué? Dilo en voz alta, no te asustes. Por lo que estabas pensando, porque es el despertar sexual, entonces no se cuidan, etc. Con mayor frecuencia antes, ¿no? Antes a nosotros nos decían, oye, vámonos, que tienes que debutar, entonces nos mandaban esos puntos oscuros, de luces de colores, nos llevaban. Ahora ¿Cómo saben? Los muchachos ya no hacen eso. Donde llevaba el tío, el vecino, el amigo, el abuelito, hasta el papá, ¿no? Vamos, ya tienen que... Y en esas épocas, pues, muchas veces no se cuidaban y no se contagiaban de este tipo de infección. Muy bien. Algunas otras situaciones especiales hemos dicho ya sobre los adolescentes, la Neisseria gonorrea, en aquellos que sufren de anemia célula falciforme, la salmonela, el niño inmunodeficiente, hongos, parásitos, micobacterias, el diabético y los drogaditos, etc. No significa que estos gérmenes solo afecten a este grupo etario, no, sino que hay que descartar la presencia de estos gérmenes en estos grupos etarios. Bueno, el diagnóstico de la osteomielitis se hace por la clínica, el diagnóstico por imágenes, que nos puede ayudar, el diagnóstico microbiológico directo y por alteraciones hematológicas y bioquímicas. Veamos qué cosas podemos buscar en estos ayudantes al diagnóstico. El cuadro clínico: puede haber un antecedente de un foco séptico previo, puede haber fiebre, no siempre, miren que dice de 40-80%, el dolor local, la tumefacción, el rubor, los signos inflamatorios se pueden presentar, disminución de la movilidad, no en todos, sino en la mitad de los casos, hasta un 84% de los casos. En los niños puede variar por la edad. Es muy difícil que un recién nacido uno vaya y le pregunte y diga, ¿dónde te duele el hijito? Pero no habla el chico. Se comporta con fiebre y cuadro séptico. Miren lo grave que es, ¿no? O sea, está haciendo sepsis. En el lactante ya se nota irritable, nota lloroso, no quiere comer y está casi sin movimiento por el dolor. Los niñitos mayores ya localizan, ¿no? Ya dicen, me duele aquí, ya cojean, porque ya caminan, hay fiebre, hay dolor en el hueso. Entonces, los síntomas pueden variar según la edad y según la forma de presentación. En los niños pequeñitos, en los recién nacidos, tiene más síntomas generales, o sea, la sepsis. En los niños más, conforme va creciendo, se va haciendo más los signos locales. Las pruebas de laboratorio, ¿en qué nos ayudan para hacer el diagnóstico? Los leucocitos pueden estar normales, pueden estar aumentados, o sea, no es fidedigno para hacer diagnóstico. La velocidad de sedimentación y la PCR suelen estar elevadas. Aquí existe un diagrama de cómo es que se presentan los primeros días en las osteomielitis. Sin embargo, son inespecíficas estas pruebas. Como dice acá, inespecíficas y no siempre están alteradas, pero de todas maneras las pedimos. Siempre las pedimos. El hemocultivo me da un 50% de positividad. Hay que tener en cuenta de que en algunas osteomielitis crónicas a veces no lo encontramos positivo. Y no siempre me da el diagnóstico, ojo, solo en la mitad de los casos o en el 60% de los casos. Conforme voy avanzando en complejidad, tengo más posibilidades de hacer diagnóstico. La punción aspiración, ¿qué significa? Que con una aguja llego a la zona afectada, aspiro, y lo cultivo me puede dar hasta un 70% de positividades en el cultivo. Y la biopsia, o sea, significa que yo entro con un procedimiento quirúrgico aséptico, todo esto está limpio y una vez que tome la muestra lo mando a cultivar, me da un 90% de cultivos positivos. Este es el que más se acerca al diagnóstico. Ojo, no vayan a cometer el error que siempre yo les digo a los internos que no hagan. Vienen a veces porque estos señores
que están en tratamiento por otras enfermedades muchas veces y vienen y dicen, doctor, ya le hice un cultivo al paciente que tiene osteomielitis, que le estoy haciendo la interconsulta, pero le pregunto, ¿de dónde hiciste el cultivo? De la fístula. Y lo que dice acá, el exudar de las fístulas muestra no recomendable, no me sirve, porque eso es una fístula cutánea, o sea, ya llegó hasta la piel y como ustedes saben, la piel tiene mucha flora. Entonces, los gérmenes que yo puedo cultivar de ahí no me dan con exactitud lo que está pasando adentro. Ojo, no se cultiva la fístula. Las imágenes, ¿en qué me ayudan? Tengo la radiografía, la ecografía, la gamografía, la tomografía y la resonancia. La radiografía en la primera semana, que es el episodio agudo de la osteomielitis, no me muestra casi nada, solo aumento de las partes blandas. O sea, yo veo la radiografía y digo, está normal. En la segunda semana quizás pueda encontrar cambios, pero son muy sugestivos. De mineralización ósea, dice 30% de disminución. Eso es muy difícil decir, ¿sabes qué? Si yo no tengo una cosa previa, y también si no se ha tomado con la misma intensidad, con la misma imagen, con el mismo técnico y todo igual, es muy difícil determinar esto. Quizás pueda haber una elevación del periósteo, aquellos que tienen una vista de águila, pero muchas veces esto no lo vemos. Y a veces vemos que ya está empezando una destrucción ósea cortical. Miren, a lo de 2 semanas ocurre esto. O sea, significa que si el paciente viene en episodio agudo, va a ser muy difícil que yo lo detecte con la radiografía. O sea, la radiografía en realidad no me sirve para hacer diagnóstico en fase aguda. Sin embargo, en fase crónica, ¿qué vemos? Ya vemos el secuestro. Miren esta isla de hueso. Este hueso es avascular, está muerto. Hay otro pedazo acá, muerto, que está en el aire. Nosotros tenemos ahorita en el Carrión pacientes con secuestros y que están por ser retirados, y algunos seguramente en los hospitales que están haciendo sus rotaciones también habrán visto, ¿no?, los secuestros. Ya vemos osteolisis, vemos secuestro, vemos involucro, que es la parte del hueso nuevo que se forma para tratar de que aguante el hueso, y vemos esclerosis, que son estas manchas blancas que están aquí, ¿no? Pero esto ya forma parte del diagnóstico de la osteomielitis crónica. La ecografía, pienso que tampoco nos va a ayudar. Lo único que nos puede decir es que hay un absceso superióstico y nada más. Nos puede decir que está aumentado el volumen, pero tampoco me sirve mucho para el diagnóstico de una osteomielitis crónica. Puede haber erosión de la cortical, quizás, pero bueno, tampoco es específica la ecografía. La gamografía ósea es sensible, o sea, ella me dice que sí hay algo que le pasa al hueso. El hueso está enfermo, pero no me dice qué cosa es, porque esto puede ser un golpe que el chico haya tenido, puede ser que sea un tumor, puede ser que sea otras cosas. O sea, sí es posible que la gamografía sea sensible, como dice acá, sensibilidad 90%. Sensibilidad significa que la gamografía está alterada en un 90% de los casos. Pero es específica, no, especificidad 73%. Tampoco me sirve con exactitud para hacer un diagnóstico. Me permite el diagnóstico en el 87% de los casos. Puede estar alterada desde las primeras 48 y 72 horas. La tomografía tiene una utilidad limitada en agudas, principalmente para ver la destrucción ósea, y esta destrucción ósea se presenta ya en los estados crónicos de la osteomielitis, para evaluar la cantidad de hueso que ha sido afectada. La resonancia magnética de excelentes resoluciones tiene una sensibilidad que puede ocurrir hasta el 100%, pero tampoco es específica. Lo que sí me dice es la afección de las partes blandas en aquellas osteomielitis profundas, como en este caso las osteomielitis de tipo vertebral. Ambas, la tomografía y la resonancia, me puede ayudar. Sí, evidentemente tiene ventajas sobre la radiografía. Esta es una radiografía que me muestra casi normal, sin hallazgos, y le tomo la resonancia magnética y veo que existe edema alrededor, que existe edema también óseo, las partes blandas posteriores están afectadas.
entonces ya me da un indicio, no me dice qué germen es, no es específica, pero sí me dice que hay algo que está pasando en el hueso. Otras imágenes que vemos, por ejemplo aquí en la radiografía se ve normal, pero aquí se ve ya un compromiso a este nivel de los tejidos blandos que como dice acá, colección subperióstica primero, que es esta, y en el otro el compromiso inflamatorio de la parte blanca. Bien, entonces, ¿cómo es que hacemos el diagnóstico de una osteomielitis? Tengo el aspirado purulento, tengo el cultivo bacteriano positivo, tengo la presencia de síntomas y los cambios radiológicos típicos de osteomielitis. Se requieren 2 de estos criterios positivos para hacer el diagnóstico. ¿Y cómo es que pido mi evolución dentro de lo que voy a hacer cuando voy a hacer el diagnóstico? Este es un algoritmo que nos puede servir de base, pero no siempre se hace como está aquí los pasos que se hacen aquí. Lo que se dice es que una vez que tenemos un diagnóstico clínico, tenemos que ver si hay manifestaciones en la radiografía. Si esta es positiva, hacemos el diagnóstico. Si es negativa, vamos a gammagrafía. Si esta es positiva, es el diagnóstico. Si es negativa, vamos a tomografía y resonancia. Si esta es positiva, ahí queda el diagnóstico, y si no, vamos a biopsia como último nivel. Sin embargo, muchas veces hacemos la biopsia inmediatamente en este nivel, debido a que esto muchas veces no lo tenemos al alcance de la mano y lo hacemos rápidamente. Obviamos pasos y no vamos a la biopsia para hacer el diagnóstico. El diagnóstico microbiano puede ser repercutivo del absceso por un hemocultivo o cultivo de un elemento biopsiado. ¿Qué hacemos como medidas generales? Líquidos, antipiréticos, analgésicos, dieta rica en proteínas. El drenaje quirúrgico muchas veces es necesario. Nosotros que hacemos el tratamiento de esto, principalmente el aspecto quirúrgico, porque el aspecto médico lo puede hacer que hace enfermedades infecciosas o cualquier médico internista o general, pero los tratamientos quirúrgicos los hace el ortopedista. A veces hacemos inmovilización, a veces, y bueno, de todas maneras el antibiótico. Este cuadro nos permite ver aproximadamente de cuál es el tratamiento empírico que podemos dar según los diferentes estados del paciente y según la edad. Pero nótese de que usamos la cloxacilina, que acá usamos como oxacilina en la mayoría de los casos. Y este es el antibiótico que siempre van a ver en los hospitales y que seguramente ustedes cuando sean internos lo van a repasar. Es el medicamento que damos siempre de inicio, la oxacilina. La oxacilina la damos porque sabemos de que el germen que más afecta es el Staphylococcus aureus y muchas veces es sensible a la oxacilina. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con artritis séptica, celulitis, tromboflebitis, tumores de Ewing, etc. No lo vamos a tomar. Y estas son las complicaciones que muchas veces podemos tener. La artritis séptica, ¿en quiénes principalmente puede haber artritis séptica? ¿Te acuerdas? Ahí está. Y me dijo punto. ¿Por qué? Porque el foco primario que está en el hueso puede drenar hacia la epífisis y podemos tener ambas enfermedades, ¿no? Entonces, la artritis séptica puede presentarse en un niñito menor de 18. Y en algunos, en donde ocurrió osteomielitis en la zona metafisial. Después vamos a ver un cuadrito donde vamos a ver qué metáfisis, qué epífisis son articulares, como van a ver después. Bueno, la tardía, la osteomielitis crónica, la fractura, deformidades óseas, alteraciones de crecimiento. Las formas especiales, un slide para cada uno, son estas que a veces se ven: absceso de Brody, osteomielitis esclerosante de Garré, osteomielitis albuminosa de Ollier. Todas tienen en común que son osteomielitis con gérmenes de baja virulencia, atribuidos a germen de baja virulencia. El germen no es totalmente poderoso como para producir lo que hemos dicho, sino que mantiene una especie de absceso,
perióstico que no drena, no produce secuestro, no produce nada de esas situaciones. Muchas veces son osteomielitis que han sido amputadas, por así decirlo, no desarrolló, se quedaron en esa fase de absceso metafisiario, no llegaron a hacer secuestros, ni involucros, ni nada por el estilo, no hubo afección, no hubo fístulas, pero sí produce un dolor que es intermitente, nocturno, fastidioso, el niño se queja de dolor. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con los tumores. El tratamiento es curetaje, o sea, hacer un huequito aquí, una ventanita y con una cureta raspar y dar un poco de antibiótico. La osteomielitis esclerosante de Garrett también es otra situación de baja virulencia, también por este germen que es bastante frecuente, que es el estafilococo aureus, que lo encontramos ahí, pero a diferencia del otro, existe una condensación difusa, ¿no?, en todo el hueso, pero no hay producción de pus, no hay producción de fístulas, no vemos secuestros. El dolor es un dolor tipo neurálgico, rebelde, nocturno, a veces obliga a resecar todo el hueso para descomprimir. Y la osteoperiostitis albuminosa de Ollier, que es esta que está aquí, es un absceso subperióstico en la caleta, que generalmente lo pudieran ver los traumatólogos, pocas veces hemos visto, quizás en neurocirugía lo ven. Y también es un germen de poca virulencia, el tratamiento es curetaje y antibióticos. Hasta ahí la primera parte de la clase. Si tienen alguna pregunta, si no, pasamos al TRI. Sí, he visto que en algunos casos colocan el cemento mezclado con antibiótico. Sí, es verdad. Y eso, por ejemplo, si en caso lo sistémico no vaya bien, ¿es alguna opción? Osteomielitis. Claro, es una opción. Nosotros hemos tenido esto, lo hemos puesto. Yo no soy muy amante de esta situación. Muchas veces le hemos puesto el antibiótico como perlas, mezclado con antibióticos. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que tú mezclas el cemento con el antibiótico y se asume que esto va a tener una liberación lenta, intrafoco, o sea, como si estuvieras poniendo el antibiótico directo, y la liberación va a ser lenta y va a ser por muchos días o semanas. Existen otra serie de tratamientos, hasta inclusive los tratamientos de tipo biológico, ¿no? Hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, un médico que viajó a los campos de guerra en Europa, que era médico de guerra, encontraba muchas veces a soldados que habían sido heridos en el campo de batalla con fracturas expuestas y con huesos contaminados, o sea que estaban haciendo osteomelitis. Y él lo que hacía era que le ponía algún elemento inmovilizador, ponerle un aparato de yeso, cualquier cosa, lo que tenía al alcance. Y como ya no había espacio en Europa, porque todo estaba saturado, imagínense cuántas personas heridas, cuántos muertos y todo lo demás, estos señores que ya no podían ser atendidos en Europa tenían que subirlos a un buque y enviarlos a Norteamérica. Pero no era tan rápido el viaje, ¿no? Porque obviamente en el camino había muchos problemas, estaban los submarinos de los alemanes y ellos tenían que hacer una serie de peripecias hasta llegar a Norteamérica. Cuando llegaban a Norteamérica ya habían pasado varios días, ¿no? Entonces este médico a estos pacientes en los cuales había visto infecciones en el hueso, inclusive había visto miasis. ¿Saben lo que es miasis, no? ¿Cuál es? Larvas. La larva de la mosca, ¿no? Habían estado arrastrándose en el campo de batalla, habían venido a la mosca, habían puesto sus huevitos y estaban las larvas ahí metiéndose entre los huesos, entre las carnes y todo eso. Pero él no podía retirarlas, todo lo que hacía era ponerle un yeso y las quitaba. Había tanta gente, no podía demorarse. Y pensaba, ¿cómo serán estos pobres gente que las he enviado a Norteamérica con estos aparatos? Serán una desgracia las extremidades. Pero él cuando abría, encontraba que las heridas estaban limpias. ¿Qué había pasado?
la larva se había comido todo el material muerto. Entonces había la larva hecho una limpieza, lo que se usa ahora, ¿no? Entonces este señor, después de la guerra, presentó un trabajo y dijo, ¿cuál es la enfermedad más difícil de manejar que tienen los ortopedistas? Voy a esterilizar esta larva de tal manera que voy a tener mis larvitas ahí estériles y después sus hijitos también lo voy a tener. No sé qué cosa más hizo. La cosa es que las larvas que él producía eran 0 bacterias. Y estas larvas las usó en 92 pacientes, 94 pacientes con osteomielitis crónica. Y las dejó ahí y hizo un estudio. De todas estas 94 casos, tuvo 90 pacientes curados. ¿Qué tal? No es bacán, ¿no? Tener 90 pacientes curados es más del 90%, que son 94. De esos 4 pacientes que fallaron, 2 los volvió a tratar y 2 mejoraron y 2 sí definitivamente no pudo hacer nada. Pero inclusive él diseñó un aparato de yeso especial para que estos pacientes pudieran tolerar de cierta manera esta sensación de tener unos gusanos caminando por su cuerpo, que es horrorosa, ¿no? Es para volverse loco. Estar todo el día que te sientes que se te van las larvas o que se escapan del yeso y se te vienen a tu cuerpo, la sensación de pavor que deberían haber tenido estos pacientes debe haber sido tremenda. Pero nadie le hizo caso. Fíjense cuántos años han pasado. Ahora tú pones tu Discovery Channel y ves. Estamos usando larvas para el tratamiento de úlceras crónicas en los diabéticos por la larva y son bien caras las bandidas. Te las traen en avión y todo, y cargadito de primera clase, por supuesto. Y las traen las larvas y se las ponen a los diabéticos, se las coman y le limpian todita. Entonces, otra alternativa de tratamiento. O sea, podemos usar cemento, sí lo podemos usar, por supuesto. Lo único que tengo temor en el cemento es que cuando ya deja de hacer efecto el antibiótico te queda una masa extraña en el cuerpo. Entonces estás obligado a retirarlo. Y al final llegas a una conclusión, en algunos casos, no en todos, por supuesto. Yo no digo que los que usan cemento están haciendo mal, por supuesto. En algunos casos tú no tienes la certeza si es que los procesos inflamatorios infecciosos en este paciente están siendo producidos por la infección per se, así sola, o porque ya tiene un cuerpo extraño dentro del cuerpo. Por eso es que tengo cierta restricción. Lo he usado como perlas, entreverando de forma casera, porque hay antibiótico que viene, hay cemento que viene con antibiótico ya desde la fábrica, pero en el hospital no tiene mucho. Yo trabajo en el MINSA, muchas veces tenemos que ingeniarlo, mezclamos el cemento con vancomicina y lo aplicamos y tenemos que hacer nuestros rosarios con nylon, etcétera, que después sería difícil de sacarlo. Pero sí, algunos lo usan, es verdad. Existen ahora unas esponjitas, vamos a ver eso. Vamos a ver en un slide unas esponjitas. Y creo que lo tenía acá, pero no ha salido. Aquí en una de estas está. Parece que no lo he visto. Ahí está en esta. Este es el absceso, el osteomelitis. Esta es la imagen. Acá se nota la fístula cuando sale al exterior. Este es el procedimiento. Miren, se había pasado, me hiciste acordar. Ahí está saliendo la pus por la fístula. La velocidad es más rápida porque no tenemos mucho tiempo. Ahí estamos entrando directamente en el foco, ¿no? Vamos a hacerle una ventanita con el osteótomo. Ustedes ya saben que los traumatólogos usamos esta cosa que parece carpintería, pero bueno. Hemos entrado y estamos sacando una ventanita de hueso, o sea, como un cuadradito para acceder al lugar donde esté infectado. Ya tenemos ahí, hacemos un lavado prolijo, agua, cloruro, decimos agua, pero en realidad es cloruro, siempre lavando hasta cansarse. Te cansaste un poquito más. Ahí está entrando con la cureta,
Y estas son las esponjas con antibióticos. Pero son resorbibles, ¿ah? ¿No? Ahora hay otros productos. Tengo gránulos de plata que hay. Bonalai tiene esos, son un poco caros. 10 mililitros, el de 5 mililitros vale como 4.000 soles. No es tan barato. Quizás en algunas otras instituciones. Se ha dejado un DREN, se ha puesto una inmovilización y ahí tenemos el tratamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Más o menos. No contesta. No, sí. Quería saber si había otra opción además de la vancomicina, por ejemplo. Porque sé que la vancomicina es como el Ajinomoto, ¿no? Me parece. Sí, es como viene, es lo que nos describe el doctor. Sí. Pues no sé si es que había otra opción de antibióticos. Algunos tienen los polvitos milagrosos, los disuelven con el cemento. Algunos dicen esto, dicen esta mezcla de antibiótico, como se produce una reacción que produce calor con el cemento, se calienta, el calor destruye la vancomicina, es lo que dicen los expertos. Entonces dice, preparado de esa forma empírica no es muy adecuado, pero sí el uso de los antibióticos ya que vienen ya con, de los cementos que vienen ya con antibióticos. Pero esto al final es un dolor de cabeza. Los traumatólogos se echan cruces cuando relatan pacientes con osteomelitis. Yo tengo un par de ellos que, bueno, hace tiempo que no vienen. Y a veces el fastidio es tanto. Yo tenía un paciente que fue operado en Chimbote, inicialmente le pusieron una placa que falló, creo que lo operaron 2 veces, después vino conmigo, yo le puse un fijador. Aparentemente la osteomelitis había cedido, tenía 2 años. El libro te dice que pasado 2 años, pasado 8 meses a 12 meses, y no hay secreción, ya se curó la osteomelitis, pero no, pasaron 2 años, volvió a drenar. Dejó de drenar 10 años, después de 10 años, doctor, otra vez. Pensé que me había librado de eso. Pero a veces es horroroso. Y algunas veces yo doy la clase para los de San Marcos de fracturas expuestas. Llegamos a osteomelitis, en donde la afección es tan seria que el paciente pide la amputación. Doctor, ya sáqueme mi piernita. Le digo, señor, pero si quiere la peleamos una vez más. No, dice. Mi nieto ya sabe que yo he llegado a la casa porque él llega, entra a mi sala y huele y dice, el abuelo ya está en la casa, porque apesta toda la casa. Entonces ya le quitamos su piernita y ya deja de hablar. Bueno, artritis séptica. Es la inflamación de una articulación causada por microorganismos biógenos que provoca reacción inflamatoria, supuración y destrucción articular. Este es un niñito que ha tenido una artritis séptica y miren la destrucción del órgano. Qué feo, ¿no? Este niñito ya de todas maneras tiene una secuela seria. Ojo que a diferencia de la osteomelitis, la artritis viene a ser una emergencia para el traumatólogo, para todas las especialidades. Se dice que las emergencias se catalogan como emergencia aquella entidad en la cual corre riesgo de vida de la persona que está siendo afectada con esto o que le crea secuelas serias en la madurez. En la artritis séptica deja secuelas muy serias, como vamos a después ver para la madurez. Así que esto es obligatorio que ustedes tienen que saber, aunque sea intuirlo. De repente no lo van a tratar, pero al menos me di cuenta y lo derivé a alguien que pueda hacer el tratamiento, y si yo puedo hacerlo, mucho mejor. Es más frecuente que la osteomelitis, es muy parecido. Si ustedes se van a dar cuenta, los slides casi se repiten. Es más frecuente en lactantes y en niños, hombres 2:1. El 10% puede ser poliarticular. Ojo con esto, o sea, significa que en el recién nacido puede haber varias articulaciones involucradas, no solo una. Es raro que eso ocurra en el adulto. En inmunocomprometidos, por supuesto, pueden haber más de una articulación infectada. El estafilococo aureus otra vez es el germen causante, más frecuente en la rodilla, tobillo y cadera. En el adulto es más frecuente en la rodilla, pero ojo que en los niños pequeños, en el recién nacido, la cadera es el 80% de los casos. La artritis gonocócica es más frecuente en mujeres de 3:1 y es de buen pronóstico si es que logra hacer el diagnóstico en los 3 primeros días.
Si ya hago el diagnóstico pasado una semana, ya el problema es serio. El grupo, ¿qué pueden llevarme a una artritis séptica? La artritis media, los catéteres, la meningitis, la osteomielitis adyacente. Recordar otra vez que en niños menores de 18 meses la artritis séptica acompaña con frecuencia a la osteomielitis debido a la circulación metafisiaria que atraviesa el disco de crecimiento, o en niños mayores de esta edad también puede haber artritis séptica, o sea, también puede haber artromielitis en algunas metáfisis intraarticulares que vamos a ver después el cuadrito. Y estos son lo que les decía, miren, las metáfisis articulares. Este ya no es un niño de 18 meses, puede ser un niñito de cualquier edad. Pero miren esta metáfisis que es intraarticular. ¿En dónde se encuentra eso? En el húmero proximal, en el radio proximal, en el fémur proximal y en la tibia distal. Ojo con esto. En estas situaciones puede haber artromielitis, no necesariamente debe tener 18 meses, porque estas metáfisis son intraarticulares. El absceso no ha drenado hacia la parte externa, sino drenó hacia la articulación y contaminó la articulación. Ocurre la infección, que puede ser una extensión local, puede venir por sangre y llegar hacia la articulación. Puede haber inoculación directa, puede haber la sangre, o puede ser extensión local. Ojo, no olviden nuevamente esto de los 18 meses de los niños, en todos los niñitos. Esto es lo que ocurre: presencia de bacterias en la articulación, hay una respuesta inflamatoria, se ocurre edema, aumento del líquido intraarticular. Esto es básico, o sea, el organismo se da cuenta que hay una agresión en la articulación y produce más líquido. Este aumento de la presión es dañina para la articulación. Por eso es que cuando el paciente viene con una articulación muy tensa, nos obliga a nosotros a quitar el derrame. Pero no solo eso, como está infectado, existe los glóbulos blancos van al ataque, y los glóbulos blancos son como los japoneses en la guerra, ¿no? Los últimos que se hacían harakiri, con la intención de matar al enemigo. Entonces ellos te matan para liberan sus enzimas, y estas enzimas no solo tratan de matar a los gérmenes, sino que ocurre destrucción articular, o la liberación de las enzimas lleva a destrucción articular. Entonces hay dos factores importantes en la artritis séptica: el aumento del líquido, el aumento de la presión, que destruye, el aumento de la presión destruye el cartílago, y el hecho de la liberación de las lisocimas, que también destruye el cartílago. Y esto es lo que ocurre. Aquí tenemos un cartílago normal, acá hay una invasión, se ha agrietado el cartílago, acá ya se ha destruido, ha quedado el hueso calatito sin el cartílago, y acá ya tenemos la anquilosis de la articulación. ¿En qué situaciones puede ocurrir la artritis séptica? Si hay disminución de las defensas, como en las neoplasias, en los neonatos, los ancianos, el alcoholismo, en enfermedades crónicas, en pacientes tratados con inmunosupresores. Si es que ha habido una penetración directa, como en algunas cirugías, en artroscopías, en artrocentesis. Nosotros tenemos mucho cuidado de hacer las infiltraciones articulares. Si ustedes se van a dar cuenta, existen muchas veces diferencias entre el procedimiento que hace el traumatólogo cuando infiltra de algunas otras especialidades. El traumatólogo hace una asepsia muy extensa, porque muchas veces vemos artritis séptica que no las ven otras especialidades. Con mucho cuidado y con mucha asepsia invadimos la articulación. No es un juego meterte en la articulación por este riesgo de producir contaminación de la articulación por un germen. Algunas heridas cortantes también pueden infectar. Enfermedades articulares previas, como las artritis reumatoidea, las artropatías por microcristales y por trauma articular. Estas son las localizaciones más frecuentes, hemos dicho, en los adultos, casi el 50% de los casos en rodilla, después cadera, tobillo, codo, hombro, muñeca. Nuevamente repetimos el slide, ¿no? Muy parecido. El estafilococo aureus en todos los grupos etarios
algunas características la dan la cándida en niños pequeñitos, la hemófilos influenza en menores de 5 años, la Neisseria gonorrea en los adolescentes. Y este es el diagnóstico. Tenemos el cuadro clínico, la prueba de laboratorio, el diagnóstico por imagen, pero la base del diagnóstico es la artrocentesis y su cultivo. Ahí existen manifestaciones sistémicas, manifestaciones locales, muy parecido a lo que se veía en la osteomelitis. En los recién nacidos y pequeñitos, las manifestaciones sistémicas son mucho mayores que las locales. Vamos a verlo. Estas son las manifestaciones sistémicas: apatía, mal estado general, fiebre, calofríos, hiporexia, irritabilidad. Las manifestaciones locales, ya la triada de Celsius que ustedes la conocen: rubor, dolor, calor, etc. Y bueno, pueden existir otras manifestaciones por la distensión de la cápsula. Y esto es importante porque en algunos de los años anteriores se ha preguntado cuáles son las posiciones antálgicas. Las articulaciones no pueden mantener su posición de extensión cuando están afectas. Generalmente tendemos a flexionarnos, ¿no? O sea, si tengo una infección en el nivel del codo, no va a estar mi codo estirado, sino va a estar flexo entre 40 y 60 grados. La cadera la tengo flexionada, abducida y con rotación externa. La rodilla, flexión de 20 a 40 grados, el tobillo en equino de 10 a 20 grados. Ojo con esto. En los niños pequeñitos las manifestaciones de tipo séptico predominan, mientras que en los niños mayores ya se ven posiciones antálgicas y hay manifestaciones de localizaciones dolorosas. Estas son las pruebas de laboratorio inespecíficas, igual que en la osteomelitis, la BCG elevada, la PCR elevada, el hemocultivo me da en 50-60% de los casos. En todos los casos no se ve alteraciones. La radiología tiene una sensibilidad del 90%. Si ya aparecen cambios radiológicos, ya la articulación está dañada, no hay nada que hacer. El edema periarticular, esto es sucesivo. Posteriormente vemos aumento del espacio por el derrame. En las caderas a veces se ven luxadas en los niñitos. Disminución del espacio articular porque ya empieza la condrólisis, desmineralización ósea, irregularidad del contorno articular, como se ve aquí, destrucción progresiva de la articulación. Los signos radiológicos son tardíos. Si yo me estoy esperando a la radiología para hacer el diagnóstico, perdí la batalla. Miren, los signos radiológicos son tardíos a partir de los 10 o 14avos días. Una vez dañado el cartílago, no se regenera. Aquí tenemos una artritis séptica, aquí hay disminución del espacio articular, acá ya se nota mayor destrucción y aquí se nota la total destrucción de la cabeza femoral en la misma persona. 8 meses después está totalmente destruida y quizás anquilosada la cadera. La ecografía nos permite ver el aumento, es inespecífica, pero no dice que hay subfusión a nivel de la articulación. No dice hay derrame en la articulación, no dice que esté infectada, pero no dice que hay derrame. Y esto nos puede obligar a hacer la artrocentesis. La gammagrafía nos ve el aumento del flujo, es útil en articulaciones profundas, es sensible pero poco específica, igual que en la osteomelitis, y se puede hacer evidente a partir de las 48 horas del inicio. La gamografía, la tomografía y la resonancia deben ser reservadas para procesos infecciosos profundos, ¿no? Pero la prueba más adecuada para hacer es la artrocentesis. ¿Qué significa artrocentesis? Hacer una asepsia adecuada de la articulación que está comprometida, pulsarla con una aguja adecuada, tomar el líquido y ver. Si es pus, es evidentemente una artritis séptica. Lo que nos faltaría investigar sería el germen que está causando este problema. Y aquí vemos algunas de las características para los que les gusta ver las características articulares. El líquido articular es turbio, mayor de 50.000 leucocitos, mayor de 90% de neutrófilos, la glucosa está en menos de 20, las proteínas son altas y la formación del coágulo pobre cuando tenemos un líquido articular séptico.
Por criterios diagnósticos, la temperatura alta, pero algunos en los grupos etarios, tanto en los recién nacidos como en los ancianos, a veces no se ve esto. Edema articular, dolor a la movilización, manifestaciones sistémicas presentes, no hay otra patología, buena respuesta a terapia antimicrobiana. En los niñitos por encima del año ya podemos ver las posiciones antálgicas, y en los mayores también, es importante. Muchas veces sospechamos de una artritis séptica y no tiene posición antálgica. Es muy difícil que exista una artritis séptica sin posición antálgica. Lo podemos ver en los niñitos pequeñitos, eso sí, pero no en los niñitos por encima del año. El diagnóstico debe hacerse precozmente para evitar el daño. Ya sabemos de que el germen destruye no solamente el germen, sino la presión que ocurre. Y fíjense que la artrocentesis nos permite dos cosas. Uno, la evacuación del contenido para hacer un estudio y valorar qué germen está. Y dos, el tratamiento, ¿no? Porque ¿qué estoy haciendo con la artrocentesis? Estoy retirando las lisosimas para que no haya destrucción del cartílago. Estoy quitando la presión de la articulación para que no se destruya el cartílago. Una cosa tan simple. Y mi antibiótico va a ser después el resto. Entonces, esto es importantísimo. Y antes de iniciar el tratamiento, obtener una muestra para estudio bioquímico y microbiológico, se empieza un tratamiento empírico con los antibióticos y posteriormente, una vez localizado e identificado el germen, se da el tratamiento adecuado. Esto es lo que se hace: tratamiento antibiótico, 2 semanas parenteral, a veces, y oral 4 semanas más. Entonces es casi 6 semanas de tratamiento cuando hay una artritis séptica. Estas 2 semanas frecuentemente es intrahospitalario, perdón. Hay que hacer el drenaje del exudado, sea con artrocentesis repetidas. Hoy día lo pulso, a los 3 días veo que nuevamente se hincha la articulación, nuevamente el pulso lleva cubo, o pongo un drenaje, que vamos a ver ahorita cómo se hace ese drenaje. Inmovilización en niños pequeños con una férula enyesada, reposo y después la rehabilitación. Ojo, nuevamente la piedra angular del tratamiento es el drenaje, o sea, la artrocentesis o la evacuación. Este es un niñito que tuve la oportunidad de ver en mi emergencia. Noten la diferencia que hay en el volumen de las dos articulaciones. Miren, la articulación se ve flexa, ¿no? Está en una posición antálgica, a pesar de que el niñito es pequeñito. Y él ya está anestesiado ahí. La rodilla es pequeñita, un pulgar mío es como casi la rodilla, se le hace un corte chiquito que abarca casi toda la rodilla. Porque es un niñito, creo, de 4 meses o más chiquito, no recuerdo, desde hace muchos años. La calidad del video es con las primeras cámaras digitales que tenía, y sale un líquido crema, ¿no? Si sale un líquido que parece Inca Kola, no tanto como ellos, sino que tiene casi el olor medio anaranjadito, como si fuera orina diluida, ese es el líquido normal. Se llama amarillo citrino. Este es crema, este ya es pus. El amarillo citrino puede decir derrame. Y ahí estamos haciendo el lavado de la articulación con esta jeringa, que en realidad es de este tamaño, pero para él es gigantesca, ¿no? Una rolita chiquitita. Y le vamos a hacer irrigación con drenaje que se hacía, algunos lo usan, a veces ya no hacemos ahora con tanta frecuencia, el diagnóstico lo hacemos muy rápido, se mete una pinza y se saca. Por ahí voy a poner una especie de tubo para que lleve líquido, que es este no es tan grueso, es la manguera del suero, pero para su rodilla parece gigantesca. Y por el otro lado voy a poner un desagüe, ¿no? Le pongo una sonda que tiene que comer igual con el desagüe. Siempre el desagüe es más ancho que el que ingresa, ¿no? Como en el lavador en sus casas. Por este lado va a entrar suero que va a lavar la articulación, y por el otro lado va a ir saliendo el desagüe. Entonces ahí estamos poniendo la irrigación con el drenaje, y posteriormente le ponemos un aparato de yeso porque el niño se va a estar moviendo. Esta es una férula enyesada. Y
y hasta su curación. Este niñito curó su rodilla, no tuvo ningún tipo de problema, así que lo detectamos a tiempo, el tratamiento antibiótico fue el adecuado y el drenaje también. Posteriormente, a 2 o 3 días de irrigación, se retiró todo y ya. El diagnóstico diferencial con estos diagnósticos: sinovitis transitoria. La sinovitis transitoria es una situación en la cual los niñitos se quejan de las articulaciones, pero no hay infección. En estos casos funciona como si fuera una apendicitis. En algunos casos hay que exagerar, hay que entrar de todas maneras, comprobar que no hay nada y se acabó. Con mucha sepsis, por supuesto. Existen otras entidades, pero la principal es esta, la sinovitis transitoria. Las complicaciones: lesiones del disco de crecimiento, artrosis, rigidez articulares, anquilosis, luxación, necrosis valvular, que son otras complicaciones de coxa magna. Los factores de mal pronóstico es retardo en el inicio del tratamiento mayor de 5 días. Miren, es cortísimo. No tenemos tiempo para dudar. Una vez que tenemos la sospecha de que tenemos una artritis séptica, inmediatamente debemos dar tratamiento, y si podemos hacer drenaje con mucha sepsia, lo hacemos. La edad menor de 1 año es un factor de mal pronóstico: infección en la cadera y en el hombro, o compromiso de 4 más articulaciones. También el hecho de tener una osteomielitis concomitante o inmunodepresión y mal estado nutricional también. Y esta es una joven, hace cerca de 6 años. Ella es una joven que estaba postrada crónica, tenía 5 años sin caminar, y va al hospital, yo la veo, y en esta posición tenía una cadera aducta totalmente así, ¿no? Entonces le apretamos aquí y tenía una fístula que drenaba pus. Miren, verdoso, maloliente la pus. Entonces ella fue con la intención de a ver si le podíamos hacer algo por la caderita. 5 años que no caminaba. Entonces nosotros le entramos a la cirugía, le hicimos una limpieza total y le hicimos este procedimiento porque ya el hueso había pegado en esa costura. Y de lo que no había caminado 5 años, la volvimos a hacer caminar, ¿no? Y ella se sienta. Obviamente que esta extremidad es mal delicada, está cortada, pero ella ya puede caminar. Con el fijador externo. Esta es otra niñita que tenía secuela de artritis séptica, anquilosis de la rodilla. Miren la posición que adopta, ¿no? Ella hace hiperlordosis para poder apoyar la extremidad, porque después la vamos a ver. No llega el talón a estar en el suelo. Entonces, tiene una cadera muy flexa, como vamos a ver después. Miren, esta maniobra, ustedes la han visto, es una maniobra que se llama maniobra de Thomas. Se flexiona la cadera del lado contrario y se ve en qué posición está. Normalmente aquí la extremidad debería caer, ¿no? Debería estar en la camilla, o sea, no debería levantarse la extremidad. Significa que su cadera está en 70 grados flexa, estática, ¿no? No logra extender. En esta prueba de Thomas, la cadera debería, la otra cadera, a esta nadie la está flexionando, esta se levanta sola, debería estar apoyada en la cama. Esta es la actitud que adopta. Además tiene una flexión de la rodilla, no logra extender totalmente la rodilla. Aquí están sus rangos. Y tenía la destrucción de la articulación. Tampoco podríamos ponerle una prótesis porque teníamos temor de que esto se pueda infectar, y además era una joven de 14 años, muy chiquita, ¿no? Entonces diseñamos esta osteotomía, le dijimos vamos a hacerle cortarle, no lo podemos entrar hasta la prótesis, no podemos entrar hasta la cadera, despegarla y ponerla derecha, porque es muy complicado. Entonces mejor le hacemos un corte por debajo, le producimos una fractura y le corregimos todos estos grados que tenía, los 70, lo corregimos y corregimos otras cosas más. Y le pusimos también un fijador externo. Este ya en el acto operatorio, ya le hemos puesto el fijador. Yo pongo este fijador que es el método de Iver. Aquí está ya posoperada, su pierna ya apoya en la camilla. De todas maneras le dejamos un poquito
poquito de flexión para que se pueda sentar después. Y esta es la osteotomía que se hizo por debajo, se le pusieron estos clavos, ya la cadera curada, ¿no? Ahí ya está pegada. No hemos trabajado sobre la cadera, por si acaso, pero sí sobre la deformidad. Entonces, esta es la niñita cómo llega, ¿no? Difícil su caminar, y este es el resultado postoperatorio. Adelante todavía. Tiene dificultades obviamente para sentarse porque la cadera está pegada, entonces te tienen que tirar un poquito, tirar. En esta posición ella hace hiperlordosis para poder apoyar la extremidad, ¿no? Porque su pierna está en esta actitud. Entonces, para yo poder llegar al suelo, tengo que hacer la cola para atrás y ahí va. Por eso es que ella... mejor calidad de vida. Bien. ¿Alguna pregunta? Disculpen, yo soy hincha de la voz. No, también de los 60%.